Generalidades de la norma. ¿Qué es para empezar? ¿Sí? La norma 2, si ustedes no lo sabían, habla de las condiciones de prevención y de seguridad que debemos tener en cualquier sitio de trabajo, ¿sí? Para prevenir y para combatir incendios. Aquí hay que dejar muy claro que todas estas condiciones no necesariamente son extintores o un sistema de combate contra incendios, ¿sí? En la jerarquía de controles de riesgos nos habla desde la eliminación, que en este caso no la podemos aplicar, pero por ejemplo sí podemos implementar controles de ingeniería, ¿sí? Tan solo el hecho de poner barreras cortafuegos, eso es un control de ingeniería, ¿sí? Podemos pasar por controles administrativos, no mezclar, por ejemplo, tener un procedimiento que nos indique que no debemos mezclar productos que pueden reaccionar entre sí, es un control administrativo. Tener capacitadas a nuestras brigadas, ¿sí? Toda esa parte son controles administrativos y pues finalmente vendría lo que es el equipo de protección, pero todo lo que esta norma nos va a hablar, básicamente son esas tres tipos de cosas. Controles de ingeniería, controles administrativos y equipo de protección, ¿sí? Y ahora, aquí hay que dejar claro, al igual que todas las normas de la Secretaría del Trabajo, esta norma es de cumplimiento obligatorio. ¿Qué quiere decir? Si en nuestro centro de trabajo tenemos algún grado de riesgo de incendio, sí, que así va a ser en todos, estamos obligados a cumplir con las medidas que acá nos digan. Esto yo hago mucho énfasis en esta parte de cumplimiento obligatorio, porque díganme si no, muchas empresas actúan hasta que les caen, ¿sí? Hasta que alguien llega, los inspecciona y los va a sancionar sobre todo. Hasta ahí, entonces ya quieren como empezar a cumplir, pero todas las normas se deben implementar en el momento en que nosotros tenemos conocimiento del riesgo, ¿sí? Entonces, bueno, todos los centros de trabajo prácticamente tendrían que cumplir con esta norma. Acá, para, para ser un poquito participativo esto, acá hay muchos que ya han entrado anteriormente, hay otros que no. Jorge Guarneros me parece que es la primera vez, Rafael me parece que también es la primera. ¿Ustedes ya conocen la norma? ¿Saben de qué se trata? ¿Les ha tocado implementarla o al menos alguna parte de ella? ¿Quién me podría decir algo? Rafa, bueno, yo en su momento sí llegué a tomar unos cursos sobre referente a la norma, la 002, en combate de incendio. Entonces también participé en una brigada. eh, Eso sí que a grandes rasgos no lo fue, pero por ejemplo, ahora sí la estructura de un extintor, el tipo de químico que se utiliza para cierto tipo de fuego, este, cómo combatir, ahora sí que todo lo que conlleva la parte de la norma, pero no tan amplio. Tengo ahí una cierta experiencia en ello, pero no a grandes rasgos. Bien, muchas gracias, Rafael. ¿Alguien más nos Ujú. quiere comentar algo? Elaine dice, actualmente tengo un temote en mi centro de trabajo, apenas inicié aquí y tienen 1 año y medio que no le hicieron mantenimientos. Bueno, ese sí es un problema, pero en realidad tampoco lo es tanto, ¿no? Tú por ejemplo, si contactas a una empresa que te hace el mantenimiento de tus extintores, lo que esa empresa va a hacer es ir a tu centro de trabajo, llevarte extintores de préstamo, te los deja, se lleva los tuyos y te los cambia. Entonces, en realidad, te digo, sí es un problema, pero es muy fácil de solucionar realmente. Ok, entonces, bueno, vamos a continuar. Este, Hablábamos entonces de, pues, cuáles son las obligaciones, perdón, perdón, es que estoy buscando, aquí está, la pantalla. Sí, de las generalidades de la norma. Como les digo, acá esta norma nos va a decir ciertas obligaciones que debemos cumplir, cómo las cumplimos, pero bueno, para entrar un poquito en detalle, vamos a empezar a hacer diferencias, ¿sí? Cuando hablamos de fuego,
nosotros vamos a poder distinguir entre dos etapas, digamos, generales, ¿no? Lo que se conoce como un fuego incipiente, que para explicarlo mejor vamos a decir que es un fuego que todavía podemos combatir con medios locales, ¿sí? Es decir, imagínense que ustedes van caminando en un patio de maniobras y de repente detectan un contenedor aislado que pues tiene fuego o está presentando por ahí humo, ¿sí? Esto lo consideraríamos un fuego incipiente porque, como les digo, está empezando, no se ha propagado, y lo podemos combatir con un extintor, ¿sí? Con medios locales. Aquí es importante recalcar que en realidad nuestra participación, a menos que seamos verdaderos expertos en temas de incendios, nuestra participación solamente va a estar acá, en los fuegos incipientes. Cuando esto se convierte en un incendio, es decir, en un fuego que ya se propagó, que se desarrolla sin control, eh, y que por ende ya no es controlable con medios locales, bueno, esto ya es un incendio como tal, y nosotros, si no somos verdaderos expertos en el tema, si no tenemos todas las capacitaciones y habilidades necesarias, acá no tenemos nada que hacer. Sí, lo mejor que podemos hacer acá, si somos parte de una brigada, ayudar a la evacuación y pues permitir que los cuerpos de emergencia actúen. Sí, pero en este caso, como les digo, nosotros prácticamente solamente actuaríamos acá, en el fuego incipiente. ¿Sí? Ahora, esto es importante porque sí o sí, en algún momento, pues estos dos tipos de eventos se presentan en los centros de trabajo, ¿sí? Y también tenemos que conocer precisamente cómo es el desarrollo, cómo es la generación del fuego, ¿sí? Este esquema yo sé que es conocido, ya seguramente ustedes lo han visto, lo han estudiado bastante. ¿Qué nos dice? El triángulo del fuego, que vamos a ver que en realidad ya no es un triángulo, nos habla de que existen tres componentes principales para que se desarrolle como tal el fuego, ¿sí? Un agente comburente, que universalmente pues es el oxígeno, el más conocido. Si ustedes saben lo que es un comburente, saben, por ejemplo, que es un material que como tal no es lo que se está quemando, pero proporciona como el medio para que la oxidación se desarrolle. Sí, en este caso, como les digo, es el oxígeno el ejemplo más claro. Em, otro elemento es la fuente de calor o la fuente de chispa, ¿sí? Esa fuente de ignición. ¿Qué quiere decir? Es lo que desencadena como tal la reacción que debe haber, ¿sí? Y también tenemos el material combustible, que esto como tal es lo que se quema, ¿sí? Vamos a ver que dependiendo del tipo de material que sea lo que se esté consumiendo, es el tipo de fuego que vamos a tener. Y es importante también saber distinguir entre tipos de fuego, porque como hace rato lo comentaba por ahí Rafael, me parece, eh, cada tipo de fuego tiene, no uno en específico, pero sí un grupo de agentes extintores que son los que actúan sobre ellos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que el fuego tipo C, que es el fuego de origen eléctrico, no lo podemos, no lo podemos controlar o intentar controlar con agua, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de electricidad y se convierte pues en un medio conductor. Entonces, bueno, yo les decía, estos son los tres elementos que se requieren, pero en realidad hay un cuarto. Por eso les decía, ya no es un triángulo. En realidad esto ya se conoce como el tetraedro del fuego, porque el cuarto elemento es una reacción en cadena, ¿sí? Estos elementos tienen que reaccionar para, para que exista el fuego. Y es algo tan sencillo de explicar como imagínense, yo tengo en este momento aquí un botecito así de gasolina, ¿no? De diésel. Voy a tener en mi otra mano un encendedor encendido y hay oxígeno en el medio, ¿sí? Si yo los tengo así, no va a pasar nada, ¿sí? Pero tengo que juntarlos precisamente para que exista esa reacción y el fuego se genere, ¿sí? Entonces, este es el medio, digamos, o la manera en cómo se desarrolla el fuego.
Y ahora, como les decía, dependiendo del tipo de combustible o del tipo de material que se esté quemando, es el tipo de fuego que vamos a tener. ¿Va? Por ahí, ay, hay varios esperando. ¿Quién me puede decir cuál es el tipo de fuego A? Juan Carlos Vázquez. Buenas noches. Serían los sólidos. Los sólidos, ok. ¿Alguien más? ¿Materias primas? Materias primas, no. Vamos a ver, tipo de fuego A en realidad son todos los materiales de origen orgánico. Madera, cartón, papel son los ejemplos más claros. ¿Sí? O sea, sí son sólidos, Juan Carlos, pero bueno, son, por ejemplo, un metal también es sólido, ¿no? Por ejemplo. Todo lo que sea de origen orgánico. Y una de las características principales de este tipo de fuego es que siempre van a dejar ceniza o brasa, ¿sí? Que es el resultado de la materia orgánica quemada, ¿va? Ahora, normalmente estos tipos de fuego se presentan en casas, en oficinas, porque pues estamos rodeados de este tipo de materiales, ¿no? Las mesas a lo mejor, muebles que tengamos de maderas, etcétera. Algo importante con estos tipos de fuego es que normalmente, una vez que se apagó, vamos a decirlo, las brasas que están por debajo de lo más superficial, ya sea que puedan seguir encendidas o que guarden calor que en algún momento pueda generar nuevamente otro fuego, ¿sí? Entonces, algo importante con estos es que más allá de que solamente ya se apagó lo superficial, no nosotros, pero sí los cuerpos de emergencia, tienen que remover constantemente las cenizas, ¿sí? Precisamente para ver dónde quedó algo todavía encendido, ¿sí? Vamos a ver que este tipo de fuego, bueno, en realidad lo podemos controlar con un agente extintor de agua, por ejemplo, de espuma o tipo ABC, ¿no? Que normalmente pues son polvo químico seco. Como les digo, es uno de los más comunes, no tiene como tal una reacción, digamos, como muy específica, pero bueno, hay que saber identificarlo y sobre todo con qué tipo de agente extintor voy a actuar, ¿sí? Ahora, repito la pregunta, ¿cuál es el tipo de fuego B? ¿Líquidos flameables? No te escuché, perdón. Líquidos, ¿no? ¿Sí? Líquidos inflamables, ¿sí? Todo lo que son solventes, gasolinas, diésel, ¿no? Pinturas a lo mejor de base aceite, se consideran como líquidos inflamables, ¿sí? Estos tipos de fuego, bueno, normalmente se presentan en almacenes donde se tienen líquidos de este tipo y una característica importante, nunca los podemos intentar apagar con agua. Si los queremos apagar con agua, lo único que vamos a hacer es esparcirlo, ¿va? El más común, sí, pues, como tal, el más común es el de espuma, ¿sí? Para ese tipo de líquidos. Digo, normalmente lo que se hace es conectar como un agente de espuma a una toma de agua, que es lo que nosotros arrojamos, y la espuma lo que hace es cubrir la superficie de ese tipo de fuegos, ¿sí? ¿Para qué cubrirla? Pues para aislar precisamente el oxígeno de todo el líquido inflamable y de esta manera es que se controla. Ahora, si en algún momento, por alguna razón, se llega a exponer nuevamente el líquido, si es que todavía tiene temperatura, podría volver a reaccionar, ¿va? Entonces, tenemos también ese tipo de fuego.
tenemos el tipo de fuego C, que el tipo de fuego, como ya les hablé hace rato, es de origen eléctrico. Igual, normalmente se da en casas, en oficinas, y se puede presentar, de hecho, por tener condiciones como que seguramente han visto, multicontacto sobre multicontacto sobre multicontacto, o a lo mejor improvisar extensiones, ¿no? Son cosas que lo pudieran por ahí generar. No, normalmente se dice que se pueden apagar con extintores tipo CO2, con extintores de tipo ABC, PQS, o existe también el extintor de halón, que aquí no estoy muy seguro, me parece que también se conoce como agente limpio, ¿sí? Un agente limpio se dice porque como tal no deja como tal un residuo, ¿sí? Se esparce, actúa y se volatiliza, ¿sí? Pues sí, en el aire se pierde. Una desventaja de es que puede llegar a ser tóxico, ¿va? Aquí sí no sabría decirles en qué concentraciones, bajo qué circunstancias, pero sí puede llegar a serlo. Entonces, bueno, normalmente lo vamos a ocupar o vamos a tratar de apagarlo con ese tipo de extintores. Y ahora, si se dan cuenta, el extintor ABC nos dice para qué tipo de fuegos es que está diseñado, ¿sí? Ahora vamos a ver el tipo de fuego D. Es un tipo de fuego que se da por metales inflamables, ¿va? Sé que se da mucho en metal mecánicas, metalúrgicas, ¿no? Donde trabajan como tal con el metal. No les sabría dar como tal un ejemplo, en realidad nunca me ha tocado trabajar con ellos, pero bueno, sé que existe un polvo químico especial, un extintor que normalmente es de color amarillo, y también lo podemos controlar con un agente extintor de tipo CO2, ¿sí? Y finalmente tenemos el tipo de fuego K. K, ¿por qué? Por kitchen, ¿no? Normalmente se da en cocinas. ¿Y por qué? Por grasa de origen animal. Sí, es un fuego en realidad difícil de controlar. Si ustedes buscan en YouTube videos de tipo de fuego K, se van a encontrar en estos videos que son demostrativos, donde el fuego, por más que tú le eches, bueno, para empezar, si le echas agua, lo único que vas a hacer es esparcirlo, ¿no? Tampoco se puede apagar con CO2, ¿no? Tiene que ser un agente específico. Y aquí algo importante, em, todos los servicios de comedores que existan, no sé si ustedes si en sus empresas tengan, si en donde están como contratistas o como estén, eh, tengan servicio de cocina, este extintor lo deben tener. Y si no, también tienen a veces otros medios, ¿no? Digamos que muchas veces arriba de los equipos de cocina tienen una especie de rociador, ¿sí? Como los rociadores normales que conocemos del sistema contra incendio, pero que cuando se desata este tipo de fuego, lo que hacen es desatar precisamente esta espuma para controlar el fuego, ¿va? Entonces, de manera general, estos son los 5 tipos de fuego. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros en nuestro centro de trabajo estamos implementando la norma 2, tenemos que conocer qué tipos de fuegos hay en cada área para de esa manera determinar qué tipos de extintores debo tener según los riesgos que se presenten, ¿sí? Entonces, bueno, antes de seguir hasta aquí, ¿hay algo que quieran comentar ustedes? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aclarar? No, ninguna. Ok, avanzamos entonces. Ok, entonces, bueno, como les digo, es importante esto porque dentro de las obligaciones del patrón está precisamente clasificar primero cuál es el grado de riesgo de incendio del centro de trabajo. ¿Sí? La norma como tal nos da toda la información para que nosotros lo podamos hacer. ¿Sí? Es algo complejo de hacerlo porque tan solo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te dice? Tú debes considerar de tu centro de trabajo qué cantidad de materiales inflamables tienes.
no solamente cuánto tienes, sino también el promedio que llegas a tener de año en el año, perdón, y las cantidades máximas que puedes llegar a almacenar, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, que debes considerar es todo el material inflamable. Por material inflamable, sí o sí se refiere al mobiliario, ¿sí? O a la papelería que lleguemos a tener ahí, ¿va? Si tenemos un almacén de residuos peligrosos, también debemos considerarlo. Entonces, como les digo, la norma como tal, pues te dice cómo lo vas a hacer. Eh, yo lo hice en algún momento, a mí se me hizo la verdad es que muy complejo. Lo que sí sé es que, pues, como en todo, ¿no? Hay empresas especializadas en esto que tú les hablas y les dices, oye, aplícame el estudio de grado de riesgo de incendio y ellos te dan esa clasificación. Por ejemplo, también te dice que depende mucho de tu superficie construida, ¿va? Y acá en clasificación de riesgo de incendio en realidad solamente hay dos, o sea, no hay bajo, ¿no? Solamente es alto y ordinario, ¿va? Nunca nadie va a ser de bajo grado de riesgo de incendio porque eso no existe, ¿sí? Alto, perdón, ordinario o alto, sí, así es, ¿va? Otra obligación es que todos los centros de trabajo deben contar con un croquis que esté aparte a la vista pública en una zona fácil de ver, con todos los datos de mi empresa, considerando riesgos de predios colindantes, ¿sí? En donde nosotros identifiquemos extintores, rociadores, alarmas, salidas de emergencia. Todo esto lo debemos de tener actualizado, ¿sí? ¿Actualizado a qué me refiero? A que si en algún momento nosotros hacemos alguna modificación en el centro de trabajo, este plano se debe actualizar en el momento y publicarse, ¿sí? Va a ser muy importante este plano porque de hecho es parte del cumplimiento para el registro de la inspección de extintores, ¿va? Entonces, como les digo, este plano debemos tenerlo a la vista, actualizado, señalizado con todos los equipos que existan, y puede ser uno general o puede ser incluso por áreas, ¿no? De mi centro de trabajo. Nosotros también estamos obligados a informar no solamente a empleados, no solamente a proveedores, sino también a visitantes, eh, cuáles son, bueno, los riesgos de mi centro de trabajo, pero también cómo deberían actuar en caso de un evento, ¿sí? ¿Dónde están los puntos de reunión? ¿Cuáles son las rutas de emergencia? A lo mejor hasta de qué color son los chalecos de cada tipo de brigada, ¿sí? Y ahora, la manera de comunicárselo tampoco es tan difícil. Si ustedes han trabajado adentro de una planta como contratistas o están como seguridad de planta, para empezar, saben que existen los cursos de inducción, saben a lo mejor que existen diferentes tipos de materiales impresos en los que se da toda esta información, ¿sí? Les decía, no es fácil, no es difícil comunicarlo, porque para empezar, si sí llevamos un control, entonces tenemos cursos de inducción, y en el curso de inducción tenemos que dar esto, ¿no? Hay otras empresas que cuando una persona llega de visitante, se le da un folletito con toda la información de seguridad que debe conocer, y no solamente es que se lo den, sino que antes de ingresar los obligan a leerlo, y en una parte del folleto viene para que ellos pongan nombre y firma, ¿sí? Ese folleto con ese nombre y firma de esta información es suficiente para que ustedes demuestren bajo una auditoría que están informando a los visitantes sobre los riesgos, ¿sí? Digo, todo esto, claro, acompañado justo de lo que les digo, ¿no? Procedimientos, cursos de inducción, a lo mejor información publicada en algún lugar visible, ¿sí? Pero este es un buen refuerzo precisamente para ese punto. Y ahora, nos dice que estamos obligados a cumplir con todas las protecciones y medidas que están especificadas en el capítulo 7, ¿no? Como les decía, no lo vamos a ver todo, pero pues vamos a mencionarlo, ¿no?
Instrucciones de seguridad por áreas de trabajo. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, podemos tener en un área prohibido realizar trabajos en caliente, prohibido generar chispa, prohibido fumar, ¿no? Todo esto. Tener un programa anual de revisión de extintores, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Contar con registros de los resultados de la revisión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no nada más los esté checando, sino que yo pueda demostrar en un formato mi seguimiento a los extintores de todos los meses del año, ¿sí? Lo mismo para pruebas de equipos contra incendios, ¿sí? Se hacen pruebas a detectores de humo, se hace la prueba semanal, muchos la hacen semanal, de la planta de emergencia, con los 3 tipos de bomba, ¿no? Te dicen cuánto tiempo debes dejar funcionando cada tipo de bomba, qué parámetros debe cumplir, cada cuánto se le tiene que hacer un mantenimiento, ¿sí? Todo esto lo debemos incluir acá. Establecer y dar seguimiento a revisión de las instalaciones eléctricas. Lo mismo. ¿Cuánto, qué tipo de instalación eléctrica tengo y qué tipo de inspección le tengo que hacer? Normalmente lo que se hace es el mantenimiento a los tableros eléctricos, en donde el tablero se destapa, se aprietan terminales, se limpia a lo mejor con dieléctrico, ¿sí? Todo se registra. Si encuentro a lo mejor ya algo que tenga que sustituir, lo sustituyo, pero esto es parte precisamente del plan de inspección a las instalaciones eléctricas. Lo mismo para las instalaciones de gas licuado o gas natural, ¿sí? Si ustedes se van al capítulo 7 de esa norma, van a encontrar todos los detalles de los puntos que debemos cumplir. Por eso les decía, es algo muy amplio, ¿va? Acá lo estamos viendo por encimita, ¿no? Nada más como las generalidades. Hasta aquí, ¿quieren comentar algo? ¿Tienen alguna duda? Bueno, parece que no. Por ahí sí se escucha muchos ruidos, bueno, es porque está lloviendo muy fuerte, entonces espero que no interfiera. Y ahora, esas fueron obligaciones del patrón, ¿sí? ¿Qué pasa con los trabajadores? En realidad, para los trabajadores, pues digamos, es algo un poco más sencillo, porque en realidad, miren, lo que tienen que hacer es cumplir con las instrucciones de seguridad. Es decir, una vez que ya me las dijeron, no es si quiero, estoy obligado a cumplirlas, ¿sí? Eso para todos los trabajadores, ¿sí? Participar en actividades de capacitación y entrenamiento, ¿va? Auxiliar en actividades de combate contra incendio si es que estoy capacitado y si formo parte, ¿no? Y como les dije, también reconociendo los límites en los que puedo y no puedo participar, ¿va? Cumplir con las instrucciones sobre el uso y cuidado del EPP, bueno, esa prácticamente todas las normas lo traen. Participar en brigadas contra incendios, otra vez, si una empresa a mí me solicita ser parte de su brigada, yo estoy obligado a ello, a menos que tenga una condición médica o física que me lo impida, ¿no? No sé, probablemente soy asmático, ¿no? Y no me puedo exponer al humo. Bueno, pues a lo mejor no estoy en la brigada del combate, pero probablemente en la de la evacuación sí, ¿no? O a menos que tenga, no sé, alguna otra condición que me impida realizar un esfuerzo físico, entonces ese sí es un argumento válido para quedar fuera de la brigada. ¿Sí? Si no, sí es como parte de las obligaciones, ¿va? Y bueno, participar en los simulacros, y ya saben, participar en el simulacro como tal no es simplemente caminar para donde todos caminen y ir platicando con mi cuate mientras se hace, ¿no? No, o sea, en realidad es participar, tomar las cosas con seriedad, etcétera, ¿va? Algo importante acá es que si esto está dentro de las obligaciones de los trabajadores, quiere decir que el no cumplir es sancionable, ¿va? Por ahí, por ejemplo, muchas veces las personas que los simulacros se la toman como nada más por perder el tiempo, es algo sancionable.
¿no? Ya depende de cada empresa aplicarlo, pero si se quisiera, se puede. ¿Por qué? Porque está amparado por la norma. Sí, entonces, esto es algo, como les digo, general. Digo, no, mi intención, créanme, no es que sustituyamos una capacitación completa, sino que veamos de manera general los puntos de la norma. Y ahora pasaríamos a ver como tal lo que implica el programa de inspección, ¿sí? Solamente antes me gustaría que ustedes me platicaran un poco lo que hacen o cómo lo hacen, ¿no? Por ejemplo, Jorge Fernández, ¿estás acá? ¿Sí nos escuchas? Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Sí los escucho, no sé si me escucho porque está yendo bastante y pues bueno, sigo trabajando, entonces está un poquito el ruido ahí. Bueno, creo que sí se te corta un poco. ¿Alguien más por ahí que quiera ayudarme con una pregunta? Julio. Sí, buenas noches, Inge. ¿Usted estaba hablando referente a la revisión de extintores? Más bien, la pregunta que voy a hacer es, si ustedes llevan un programa de revisión o si les ha tocado participar en la inspección, me gustaría que me platicaran cómo lo hacen y qué implica como tal el programa, ¿no? O si Ya. simplemente nada más van y hacen un checklist. En mi caso, mensualmente nosotros hacemos revisión de extintores, ver si no está sobrecargado, si le falta carga, si no está vencido, si tiene su pin de seguridad y que esté en perfectas condiciones el extintor como tal. Eso es lo que hacemos nosotros, tenemos un checklist donde se reporta eso mensualmente. Gracias, Julio. ¿Alguien más? Bueno, ¿por qué les pregunto? Muchas veces a lo mejor pensamos eso, ¿no? Voy a palomear un checklist enfrente del extintor y ya, ¿no? Eso se trata el programa, no. En realidad hay muchas cosas que nosotros debemos ver, ¿sí? Por ejemplo, lo primero que la norma te pide es que tenemos que verificar la ubicación de los extintores. Yo les decía que este plano que habíamos visto es importante porque cada extintor debe tener una ubicación en específico, ¿sí? La manera más común de identificarlo es generarle un código por ubicación, ¿sí? Por ejemplo, acá, digo, yo lo hice como al azar, pero imagínense esto. En esta zona, no, mejor acá, ¿no? En esta zona yo tengo dos extintores, ¿sí? 1 y 2. Entonces, mi código para estos extintores podría ser PQS por el tipo de polvo químico que tiene, PM, que podría ser patio de maniobras, zona sur 01, ¿no? Y entonces así ya me estoy yendo a este. Y ahora, así como yo lo debo tener aquí identificado de esa manera, también debería tenerlo en mi checklist, ¿sí? Es importante que coincida el del papel con el físico, porque uno de los requerimientos del plan anual de revisión es que demos seguimiento a los hallazgos. Entonces, si yo no tengo ubicados mis extintores, si los puedo andar cambiando de aquí para allá y nadie se va a dar cuenta, en realidad no puedo dar un seguimiento porque a lo mejor el mes pasado aquí detecté algo mal, pero como ya me lo movieron, el siguiente mes voy a detectar que ya no está y y voy a dar porque como que se está cumpliendo esa parte, ¿no? Cuando en realidad el problema simplemente se lo llevaron a otro lado. ¿Sí? Entonces, precisamente por eso es que el plano debe coincidir exactamente con lo que tenemos físico, ¿sí? Para poder dar ese seguimiento, ¿va? Entonces, dentro de mi plan de inspección, lo primero es que coincida físicamente mi plano con lo que tengo, pues sí, físico. Y algo que yo les recomiendo es genérenles un código para que sea fácilmente rastreable. ¿Va? Segundo punto, que de hecho aquí, bueno, englobo 2 de la norma, es un extintor, yo no lo puedo poner donde yo quiera. Estas fotos, digo, se las muestro, la verdad es que son reales
de inspecciones que a mí me ha tocado hacer, que he hecho en los sitios que tengo a cargo, y me he encontrado cosas como esta, ¿no? La norma te dice que un extintor no puede rebasar la altura de 1.5 metros. Sí, es decir, si se dan cuenta, de hecho aquí está, miren, creo que aquí tenían la base y por alguna razón la movieron, pero esto no se puede, ¿sí? Debe estar a máximo 1.5 metros del suelo, ¿va? Otro punto, no solamente es que estén a una altura menor a 1.5, no pueden estar obstaculizados. Esto ya se considera un obstáculo, ¿sí? Y adicional, deben estar visibles. ¿A qué me refiero? Que no pueden estar, por ejemplo, atrás de una puerta, ¿sí? Y también deben estar señalizados conforme a la norma 026, ¿va? Y aquí, por ejemplo, pues sí está a nivel de piso, tiene aquí su protector, pero no hay ninguna señalética. Y es algo sancionable también, ¿sí? Entonces, estas cosas, que de hecho ahorita que estamos viendo, son cosas que debe llevar su checklist, ¿sí? ¿El extintor está a no más de 1.5? Sí. No está obstaculizado, está en un área accesible, está visible, tiene su señalética. Todo eso debería llevar, ¿sí? Otra es que debe tener colocado su márchamo, ¿sí? Esta colita, que se le llama cola de rata, pues digamos, técnicamente se conoce como márchamo. A mí me ha tocado ver en muchos sitios en donde, como se les rompe esto, le ponen un cincho de esos plásticos, que son muy difíciles de romper, ¿sí? La única función del márchamo es mantener el seguro en su lugar. ¿Para qué? Para evitar que se accione accidentalmente, ¿sí? Como es su única función, entonces debe ser fácil de romper precisamente para cuando tengamos que utilizar el extintor. Y ustedes lo saben, normalmente este márchamo se rompe cuando nosotros giramos el seguro, ¿sí? Lo giramos, se rompe y lo podemos utilizar. Bueno, podemos retirar ya el seguro. Acá algo importante es que, como tal, nosotros dentro de nuestro centro de trabajo podemos tener márchamos, digamos, de repuesto, ¿no? Podemos colocárselos a nuestros extintores siempre y cuando comprobemos que siguen en condiciones de operación. Sí, es decir, que no está golpeado, que no se usó ya, por mínima que sea la descarga. ¿Sí? Otro es precisamente que el extintor tenga la presión, en caso de ser uno de PQS, que tenga la presión pues que debe tener, ¿no? Los de PQS tienen este manómetro en donde se marca que la presión está pues en una zona aceptable para el uso. Si está por debajo, si lo señala por debajo, entonces es que ya se utilizó, ¿sí? Ya se despresurizó. O si está por arriba, pues entonces tiene una sobrecarga, ¿va? Aquí importante, acuérdense que el extintor como tal es el cuerpo, ¿sí? Es decir, lo físico. El polvo o el agente que contenga justo se va a llamar agente extintor. Y lo que va a dividir un extintor de otro es justamente el agente extintor que contiene, ¿sí? Acá, como les decía, no debe haber sido activado. Muchas veces se piensa que como pues lo usé poquito, todavía sirve, ¿no? No, en realidad, por mínimo que sea la descarga, el extintor, si se utiliza, en ese momento debe retirarse, se coloca otro y se manda a mantenimiento, ¿sí? Nos dice la norma que si en nuestro centro de trabajo nosotros tenemos tenemos extintores móviles, algo que debemos revisar, además de lo que ya vimos y otra cosa que vamos a ver, es justamente que su sistema motriz pues, sea funcional, ¿no? Es decir, que las rueditas estén presentes, que funcionen bien precisamente para el traslado. Y bueno, condiciones inaceptables de los extintores son estas.
No pueden tener óxido, no pueden tener golpes, reparaciones que me ha tocado ver también, mangueras en mal estado, ¿sí? Todo esto, ¿por qué? Porque si en algún momento la presión rebasa el soporte que puedan tener en estas zonas, pues esto ya se convierte como en una especie de proyectil, ¿no? Es un equipo presurizado que si tiene fuga pudiera salir disparado, ¿va? Ahora, esto es importante porque muchas veces nosotros no nada más estamos a cargo de revisar los extintores, sino también de programar mantenimientos, ¿sí? Y a quienes les ha tocado gestionar ese mantenimiento, saben que sí, le hablan a la empresa viene, se lleva los extintores que tienes, te deja otros de préstamo y después te regresa los tuyos. Pero una de nuestras responsabilidades cuando hacemos esto es no nada más dejar que llegue y los ponga, ¿sí? Normalmente lo que se hace es que los dejan en un lugar, en un patio, y en conjunto los revisamos, uno por uno. ¿Para qué? Para identificar que no tengamos condiciones como estas, ¿sí? Los revisamos y nosotros, como clientes, vamos a decirlo, tenemos el derecho de rechazarle los que vengan así, ¿sí? Yo sé que a lo mejor el cambio de manguera pues lo va a incluir en el costo, ¿no? Pero nuestra responsabilidad justamente es que no los recibamos así porque bajo la norma esto no cumple y es sancionable, ¿va? Entonces por eso les digo, no nada más dejen que lleguen y los pongan. Si llegan, los revisamos en conjunto, si todo está bien, te los recibo. Si no, ¿sabes qué? Nada más te recibo o mejor dicho, te regreso estos dos porque estos no están cumpliendo, ¿va? Y todavía si quisiéramos ponernos más especiales, muchas veces lo que se hace es seleccionar uno o dos al azar, ¿sí? Selecciono uno o dos, los acciono, ¿para qué? Para ver que el polvo, en caso de que sea PQS, que el polvo químico corresponda al color que está permitido ese año, ¿va? ¿Esto para qué? Para garantizar que se les dio el mantenimiento y no nada más se los llevaron a pasear. ¿Sí? Y bueno, también que las etiquetas sean legibles. Si ustedes saben, normalmente tiene una etiqueta donde te dice para qué es, cómo se utiliza. A veces también traen un collarín en donde viene como la fecha de recarga. E incluso nosotros podríamos ponerle una etiqueta para nuestro control, ¿sí? Por eso yo les decía, si nosotros vamos a asignarles un código para identificar su ubicación, podemos ponerle una etiqueta en donde registremos incluso la inspección mensual y qué extintor es para ver que en el momento en que yo voy a hacer la inspección, sí coincida el físico con el que me dice el plano. ¿Va? Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario o algo que ustedes quieran aportar? No, todo bien, Inge. Hasta ahorita todo bien. Seguros. Ok. Ahora, ya casi terminamos, ¿eh? Ahora, algo que también nos pide la norma con respecto a los extintores, de hecho con extintores y con los otros sistemas de detección y de combate, es no nada más que yo tenga un plan de inspección, sino que yo pueda demostrar que lo tengo, ¿sí? ¿Cómo lo demuestro? Precisamente con mis registros de inspección, ¿va? El registro de inspección en realidad es algo bien sencillo, ¿sí? Es el checklist que nosotros ya tenemos, ¿sí? Pero debe cumplir con ciertas cosas. Debe tener la fecha de inspección, ¿va? Por aquí, por ejemplo, fecha de recarga, ubicación. Bueno, esta debe ser una hoja para cada extintor. ¿Va? Entonces, acá seguramente hay un apartado donde viene la fecha, es decir, en qué fecha se hizo cada inspección, nombre de la persona que lo hizo, quién estuvo a cargo de esa inspección, ¿sí? Y según lo que la propia norma me dice que revise, yo debo decir, a ver, su etiqueta sí la tiene, palomita. No tiene daños físicos, palomita, ¿no? No tiene óxido, todo esto.
Un equipo móvil sí funciona en sus ruedas, ¿no? Todo esto, todo lo que ya vimos acá, debería estar en mi checklist para que yo solamente haga precisamente la revisión del punto y anotar el resultado, si cumple o no cumple. Yo le digo que es bien importante que sepamos qué revisamos, porque muchas veces simplemente van, le dan un trapazo, ponen ahí con su plumón que sí lo revisaron y palomean todo sin revisar, sin saber ni siquiera qué se revisa. ¿Ah? Entonces, para que yo pueda hacer una inspección correcta, pues debo revisar, debo saber qué reviso y con qué sí cumple y con qué no cumple. ¿Va? Ese es el registro de los resultados. Si en algún momento yo detecto algo que no está bien, mi checklist debe tener un apartado en donde me permita registrar esas cosas. ¿Sabes qué? Me encontré el extintor bloqueado. No tiene señalética. La manguera está rota, ¿no? Despresurizado. Todo eso debe estar dentro del registro porque también te pide que des un seguimiento a esas anomalías. Es decir, que si en este mes tú anotaste que está despresurizado, puedas asignar un responsable de corrección y cuándo lo hizo, ¿sí? Y entonces, la siguiente vez que yo revise, esta condición ya no debe estar presente. ¿Por qué? Porque ya levanté el hallazgo, ya lo asigné para la corrección y ya hubo una fecha compromiso, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que la norma nos pide que pongamos dentro de nuestro plan de inspección. Ahora, por ejemplo, yo sé que a lo mejor es bien sencillo para un lugar donde tengo 10 extintores, ¿no? Pero ¿qué pasa con una planta industrial donde hay 20, 30, 40 extintores, más hidrantes, más cañones monitores, más todo lo demás? ¿Cómo creen que podamos organizarnos para cumplir con mi plan que me pide una inspección mensual? Inge, podríamos dividirlo, ¿no? A lo mejor asignar a personal, uno que revise puros extintores, otro que revise los móviles, otro que revise los hidrantes, y así dividir para que sea un poquito más fácil y nos serviría, ¿no? Sí, correcto. Podemos hacer eso, o sea, a lo mejor somos 4 de seguridad, pues cada quien una cuarta parte, ¿no? Algo importante acá es que tampoco debemos dejar fuera al personal operativo. Podemos echar mano del personal operativo siempre y cuando lo instruyamos, le enseñamos cómo. Pero una buena estrategia acá, para que no sea, por ejemplo, en un solo día tener que hacer todo, normalmente, o bueno, como yo lo hago o lo llegué a hacer, es no nada más dividir físicamente entre personas, sino también podemos hacer división en fechas, ¿no? Por ejemplo, imagínense esto, déjenme ver si puedo, así, esto en 4, ¿no? Y a lo mejor esta parte la hago la semana 1, esta parte la semana 2, la semana 3 y la semana 4. La norma te dice que cada extintor lo debes inspeccionar una vez por mes, ¿sí? Mensualmente. Pero no te